Bueno, buenos días, amada iglesia. Damos gracias a Dios por otro domingo más donde podemos estar todos juntos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Como decimos siempre, buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque no sabemos a qué horas ustedes nos van a ver, pero lo que sí sabemos es que todos juntos como iglesia vamos a alabar y adorar al Señor. Yo quiero que usted en el lugar donde esté se disponga para que empecemos este servicio al Señor hoy día domingo, orando al Señor y pidiéndole que Él sea quien dirija hoy nuestra reunión. Señor Jesús y Padre Santo, te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por este día hermoso, Señor. Gracias porque nos has dado, Señor, un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, hasta aquí, Señor, tú nos has traído, Señor. Y a pesar, Dios, que han pasado situaciones difíciles, Señor, a pesar de que mucho, Señor, esta semana ha sido semana de cierre, Señor, donde hay cansancio y fatiga, Señor. Sabemos, Señor, que tu amor y tu bondad y tu presencia siempre ha estado con nosotros, Señor. Hoy, Señor, disponemos nuestra vida, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor. Padre, te entregamos este servicio para que seas tú tomando el control, Señor, desde, Señor, la oración inicial hasta el final, Señor, de nuestro servicio, Señor. Seas tú hablándonos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, Señor. Padre, Espíritu Santo, Señor, háblanos el día de hoy, Señor, y que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor porque podemos estar de verdad unidos en oración. Y estamos unidos en oración con el propósito de ser cada día más conforme a lo que el Señor quiere que seamos como familia, como personas, que de verdad seamos testimonio para lo que nos rodean. Y desde su casita y desde otro país nos saluda Dorisita con su esposo. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Integral de Restauración de Cajicá, es un gusto para nosotros el poder saludarlos nuevamente. A continuación, mi esposo les compartirá la lectura y mensaje de la palabra, esperando que sea de gran bendición para sus vidas. Hermanos, les voy a compartir el libro de Números 6:24-26, versión Reina Valera 1960, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es una invitación que nos hace nuestro amado Dios con respecto a que sigamos preparándonos, a que sigamos ampliando su conocimiento de su palabra, y más allá de conocimiento es de poder aplicarla en nuestras vidas, todos los días de nuestra vida, y dando un buen ejemplo como cristianos para poder tener la certeza que Dios suplirá todas nuestras necesidades y siempre tendrá su rostro sobre nosotros, para que siempre tengamos paz y armonía con todos los hermanos. Muchas gracias, que tengan ustedes ya sea una feliz tarde, un feliz día o unas buenas noches. Un gusto saludarlos y grandes bendiciones para todos ustedes. Coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande
para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida,
cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, oh Dios. Te damos porque nuevamente nos has ministrado, Señor, con estas alabanzas, con esta adoración que hemos podido presentar delante de tu presencia. Y te rogamos, Señor, oh Dios, que no salgamos de estos momentos de alabanza y de adoración delante de ti. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza eternamente y para siempre. Amén. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es nuestro saludo que ya estamos acostumbrando a decirlo. Pues no sabemos en qué momento nos pueden estar observando y compartiendo con nosotros de este mensaje de la palabra de Dios. Hoy nuevamente les recordamos de que podemos participar por medio del chat, podemos participar por medio del escribiendo los comentarios, ya sea en el Facebook o sea en el YouTube de este mensaje. Y como también ya es nuestra costumbre, puede escribir lo que le haya quedado del mensaje de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca del camino de santidad. Y sé, pues porque hemos hablado con algunas personas de la iglesia, que marcó ciertas frases o el mensaje marcó alguna parte de nuestra vida. Y es bueno recordar eso, recordar qué parte del mensaje le quedó para usted. Entonces comuníquese con nosotros, sea por medio del chat o sea por medio del WhatsApp, bueno, de la forma como lo considere, para que podamos estar interactuando en el transcurso de la predicación de la palabra en el día de hoy. Muy bien, bueno, dando gracias a Dios. Y mientras buscamos nuestras Biblias y mientras alistamos nuestras Biblias para abrir en la porción de la parte bíblica que vamos a leer, en la porción del texto bíblico que vamos a leer, y para poder entrar en tema, yo quisiera hablar un poquito de fútbol, un poco de fútbol para poder entrar en el tema. Hay personas que les gusta el tema, hay personas que no les gusta, por eso les digo, vamos a hablar un poquito de fútbol, bueno, un poquito. Llegar a cuartos de final en una Copa del Mundo o en un Mundial de Fútbol es algo muy importante para una selección de fútbol o para incluso lo que significa también un país. Quiere decir que estuvo muy cerca de una copa, estuvo muy cerca de llegar al final. En el Campeonato Mundial de Fútbol del año 2014, ese se celebró en Brasil. La selección Colombia le fue muy bien de sus inicios, venía de unas eliminatorias muy bien, le fue muy bien en las eliminatorias, se llegó con un equipo muy bueno, en la primera fase le fue muy bien y quedó catalogada como una de las posibles favoritas para llegar a la final. No lo daban tanto como campeón, pero sí que iba a llegar a semifinales o a finales. Pero en ese trayecto y en esa trayectoria se encontró con la selección anfitriona, con la selección de Brasil, los de casa. Hubo muchas conjeturas, muchas cosas que se dijeron en cuanto a eso, que por ser la anfitriona no la podían sacar tan rápido, además porque era la selección de Brasil, que aunque no estaba jugando bien, en fin, muchas conjeturas, pero una se hizo muy famosa, de que sí era gol de Yepes. Eso sí, todos creo que estamos de acuerdo que era gol de Yepes. En fin, pero eso nos deja ver que estuvimos tan cerca, pero a la vez estuvimos tan lejos. Y así son muchas de las cosas en la vida. En los
muchas, incluso tuvimos también una época, un evento de Miss Universo en que fuimos, la señorita Colombia fue Miss Universo nuevamente, pero después se lo corrigieron y que no era, entonces estuvimos tan cerca y tan lejos. Hay muchas cosas en la vida personal de cada uno de nosotros que hemos vivido y hemos, perdón, y hemos dicho, hemos estado tan cerca, pero a la vez estuvimos tan lejos, como que el sí, como que el no. Y eso me permite tener el título del mensaje de hoy. Y el título del mensaje de hoy es precisamente eso, cerca y lejos. Cerca y lejos. Y para esto les invito, mis queridos hermanos, amigos y conocidos, quienes nos están escuchando y quienes nos pueden ver mediante el video, le invito a que me acompañen a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 33. Isaías, capítulo 33, y vamos a estar leyendo de los versículos 13 al 16. Amén. Isaías, capítulo 33, versículos del 13 al 16. Y mientras algunos están buscando en su Biblia física, algunos lo buscan en su computador o incluso en su celular, recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y nos va a ministrar y nos va a hablar en el día de hoy. Amén. Entonces, Isaías, capítulo 33, versículos 13 al 16. Y les solicito que me acompañen en la lectura de esta porción de la palabra que dice así. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas, con las llamas eternas, perdón? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Amén. Señor de gloria y majestad, te damos gracias en el día de hoy, Señor, oh Dios, porque tu palabra, Señor Santo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra penetra hasta donde tiene que llegar, en la profundidad de nuestra vida, en la profundidad de nuestro corazón. Y en el día de hoy, Señor, oh Dios, te damos gracias porque esta porción de tu palabra que hemos leído es un mensaje claro para nuestras vidas, es un llamado, es una invitación, es tu presencia y es tu gloria, Señor, oh Dios, manifiestas a través del poder de tu palabra. Sea tu palabra, Señor, tocando nuestros corazones, quedando grabada en nuestra mente, quedando incrustada, Señor, oh Dios, en nuestra vida, para que genere, Señor, oh Dios, los cambios que tiene que generar y los frutos que se tienen que dar. Que esta semilla de tu palabra quede en nuestro ser, Señor, oh Dios, y nazca, florezca y dé ese fruto anhelado por ti. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza eternamente y para siempre. Amén, amén y amén. Muy bien. Este relato bíblico que encontramos en el libro de Isaías corresponde, y como decíamos la vez pasada, en la predicación pasada, que desde los capítulos 8, 30 hasta el 36, habla de esos aspectos del futuro glorioso de Israel, del futuro glorioso de Judá, del futuro glorioso de Jerusalén, del pueblo del Señor.
Pero en estos capítulos 33 al 36 inclusive, habla de lo que el pueblo de Judá estaba viviendo. Estaba bajo una gran tribulación. No eran buenas las noticias que habían llegado. Unos años atrás, el pueblo de Asiria había conquistado el reino del norte. Recordemos que el reino de Israel, la nación que Dios fundó y que puso como rey tanto a David como después a Salomón, por el pecado de estos dos, de David y de Salomón, el reino fue dividido. Más que todo fue porque, pues, por el pecado de David. El reino fue dividido. Entonces se generó, esta división generó un reino del norte, que se llamó el reino de Israel, y el reino del sur, que era por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Se llamó la tribu de Judá, o el reino de Judá, o el reino del sur. El reino del norte, el reino de Israel, el reino del sur, o el reino de Judá. Años anteriores, el reino del norte, el reino de Israel, había sido conquistado por los asirios. Y después de estos juegos políticos entre los reyes de las naciones, habían alianzas y se peleaban uno contra el otro. Los asirios determinaron que por las jugadas políticas que había hecho el rey de Judá, lo iban a invadir. Y precisamente empezaron a invadir el reino de Judá. Y en las ciudades fortificadas que hacían parte del reino de Judá, empezaron a ser conquistadas una tras otra. Y ya eran las noticias que se estaban acercando a Jerusalén. Este reino de Asiria antes les había cobrado tributo para no atacarlos, pero como las jugadas políticas que se dieron en su momento se vencieron como esos pactos, ellos tampoco respetaron parte del pacto, empezaron como esta invasión. Pero ¿por qué o cómo llegaron los asirios a obligar al pueblo judío a que le dieran tributo y a sus gobernantes que sintieran el yugo del gobernante o del rey de Asiria? ¿Cómo llegaron a eso? La palabra de Dios, cuando habla de los asirios, en el mismo libro de Isaías, dice que Asiria es mi vara, es mi báculo. O sea, la vara para castigo o el báculo para rescatar. Era el instrumento que Dios había establecido para que cuando el pueblo se alejara de la palabra de Dios, cuando el pueblo jugara con los principios divinos, cuando el pueblo entrara en ese camino de perdición, y como decíamos antes, la predicación pasada, en lugar de estar en los caminos de santidad, estaban en el camino de maldad, con el corazón malvado, o eran conocidos como los inmundos, personas que tienen la mente malvada. El Señor utilizaba a Asiria porque ellos iban y venían. Entonces era como esa vara de disciplina con la cual un padre puede estar disciplinando a un hijo amado. Así era como Dios enviaba a Asiria. Y por eso los asirios estaban gobernando y hacían que el pueblo de Israel les pagara tributo, el pueblo de Judá. Pero recordemos que conforme leíamos en Isaías 35, del 8 al 10, encontramos varios aspectos y varios puntos interesantes que nos llamó la atención en cuanto al camino de santidad. Y frente a todo esto hay una relación que Dios le dice a ellos. No es solamente el juego político de guerras, de conquistas entre naciones y entre reinos. Es la disciplina del Señor por la falta de santidad de su pueblo y en especial de su ciudad, que es Jerusalén. Entonces, en el camino de santidad no lo transitan los inmundos o los pecadores o los de mente malvada. También encontrábamos que en el camino de santidad sí lo transitan los redimidos o los que han renovado o transformado su mente yendo hacia Dios. Pero también encontrábamos que sí los transitan quienes volvían al camino por medio del arrepentimiento. Y aunque tuvieron un momento mente malvada, nuevamente por su arrepentimiento tendrán una mente renovada o transformada.
En este pasaje del capítulo 33 de Isaías, más que la salvación del pueblo de Judá frente al asedio del reino de Asiria, de un ejército grande, preparado y muy capaz, encontramos profundas palabras de promesa para los tiempos que estamos pasando incluso nosotros hoy. Son las mismas promesas de Dios para esa época, son las mismas promesas para el tiempo de hoy. De nuevo encontramos un llamado de Dios para nuestras vidas en cuanto a la santidad y la cercanía a Él, y nuestra santidad y la cercanía a Dios como el Padre y el Señor de nuestras vidas, y nosotros como los hijos que deberíamos ser. Amén. Por eso, y en conforme al título del día de hoy, y las preguntas que le podemos hacer al texto que leímos, podemos hacer unas siguientes preguntas que nos van a llevar a entender qué es el propósito de Dios para nuestra vida hoy, cuando nos sintamos asediados y sintamos que estamos siendo castigados con una vara de disciplina. ¿Cómo puede estar una persona frente a Dios? Esa es una buena pregunta y sobre eso vamos a desarrollar nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo puede estar una persona frente a Dios? Y yo encuentro que primero puede estar lejana. ¿Cómo puede estar una persona frente a Dios? Primero, lejana. ¿Cuándo una persona está lejana de Dios? Cuando persiste en andar en el camino de maldad, en el camino del pecado, en la inmundicia del mundo pecaminoso. El pecado es atractivo, seduce, y seduce para cautivar y esclavizar. En el versículo 14 podemos leer lo siguiente. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Los asirios se dirigían a sitiar a la ciudad de Jerusalén después de haber conquistado las otras ciudades fortificadas del reino de Judá. Por eso el texto menciona el monte de Sión, el monte de Sión, el monte donde estaba fundada en la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios. Y esto llama la atención porque dice, los pecadores se asombraron en Sión. O sea, los pecadores de Jerusalén, los pecadores del pueblo de Judá se asombraron y se hicieron una serie de preguntas como si estuvieran hablando o haciéndose preguntas a nombre de una tercera persona. Estas serán las preguntas de las personas que sabían, o estas eran más bien las preguntas de las personas que sabían que lo que se venía era la vara de la disciplina del Señor, y esto lo sabían de antemano, porque no solamente lo estaban viendo, sino que fueron anunciados tiempos atrás, años atrás. Desde el inicio del comportamiento inadecuado del pueblo fue anunciado la vara de castigo o la vara de disciplina de parte del Señor por medio de sus profetas. Pero ellos, el pueblo de Judá, persistió en el pecado. En lugar de atender el llamado de atención o ese llamado de advertencia enunciado por los profetas, persistieron en su camino de maldad. Ya sabemos que los pecadores son los que tienen la mente malvada y son los que no pueden transitar por el camino de santidad.
pues permanecen en su propia opinión de la vida y justifican su comportamiento para no apartarse de la senda del mal, a pesar de que ven que tienen peligros y constantemente están en el peligro de las fieras que están por fuera del camino de santidad, de esas fieras espirituales que es el enemigo y los demonios. Los hipócritas que menciona el texto son los impíos que mostraban una cara de piedad frente a los demás, pero la verdad era que no eran ni piadosos, ni eran, por así decirlo, se comportaban como tal, tampoco lo eran, y demostraban en su interior, demostraban con sus actos algo que no eran en su interior. Demuestran sus miedos al decir entre ellos, ¿y qué vamos a hacer? Y demuestran su temor por esas llamas del fuego consumidor y esas llamas y ese fuego que son eternos. Hoy tenemos la oportunidad de revisar nuestro corazón y preguntarnos si estamos lejanos de Dios. Déjenme decirles algo. Quien está lejos de Dios está contaminado y está indiferente o es indiferente ante los asuntos de Dios. Quien está lejos de Dios está contaminado y es indiferente ante los asuntos de Dios. Una persona que está lejana de Dios está contaminada por los afanes y las distracciones que ofrece el mundo. Está dedicándole tiempo, esfuerzo y decisión. Pero este es el momento de reaccionar. Hoy es el momento de reaccionar frente a lo que estamos viviendo y frente a lo que no necesariamente lo vivamos nosotros, pero lo puede estar viviendo alguien. Podemos ver que está sumergido en las cosas del mundo y cada vez se va a sumergir más y más porque el mundo lo está atrayendo. Pero es el momento de reaccionar y observar que quienes están lejos del Señor estarán en un futuro morando en el fuego consumidor, en llamas eternas, llamas por toda la eternidad. Para allá van a morar. Pero les aseguro que desde ya se están empezando a sentir esas llamas y ese fuego como consecuencia de su forma de vivir. Y esto nos lleva a pensar también que cómo puede estar también una persona frente a Dios. ¿Cómo puede estar una persona frente a Dios? Lo primero que vimos es que puede estar lejana, pero también, segundo, puede estar cercana. ¿Cómo puede estar una persona frente a Dios? Primero, lejana. Segundo, cercana. Cuando una persona puede estar cercana a Dios, o cuando una persona está cerca de Dios, cuando persisten en andar en el camino de santidad, en el camino de salvación y en todo lo que vale y cuesta permanecer en ese camino, porque la santidad cuesta sacrificio de nuestra parte, negación a las cosas que pueden ser atractivas, pero definitivamente dedicación a lo que es venidero en lo santo, en lo bueno y en lo puro. En el versículos 15 y 16 podemos leer lo siguiente. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Mire que ahí habla de una palabra, cohecho. Y ese cohecho en nuestros días también se sigue escuchando. Es ese como
como soborno, y que va en dos vías, el que ofrece el soborno, pero también el que recibe ese soborno. Y generalmente esos sobornos no es para nada bueno. Eso es el cohecho. Al contrario de una persona que está lejana, quien está cerca de Dios ha pasado por el proceso de Dios, de renovación, de transformación, y también sabe esta persona esperar en Dios. A pesar de que se venga un ejército grande, a pesar de que los judíos vieran que estaba el ejército asirio grande, bien preparado, muy fuerte, estaba asediando las ciudades y ya venía para Jerusalén, el que era de mente renovada, redimido, el que está cerca de Dios y sabe esperar en Dios, confía en el Señor de los ejércitos del cielo. Definitivamente una persona redimida es quien está cerca de Dios y transita por el camino de santidad. ¿Quién es una persona redimida? Una persona redimida es aquella que alguien pagó el precio por él, lo redimió del pago de una condena o el pago de una culpa, a pesar de que era culpable. El Señor Jesucristo nos redimió del pecado. El Señor Jesucristo nos ofreció salvación, porque a pesar, como dice la palabra, que la paga del pecado es muerte, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, y nosotros, al aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, venimos a ser redimidos por Él, porque Él pagó la culpa, la condena de muerte con su propia vida, yendo a la muerte. Pero Jesucristo resucitó, y al resucitar nos ofrece a nosotros vida eterna si creemos en Él. ¿Quién es una persona redimida? Es conforme también lo que acabamos de leer. En su comportamiento hace manifiesto el proceso transformador y formador de Dios. Transforma y forma. Dios transforma y forma. Pues al caminar por el camino de santidad, esta persona cercana a Dios está caminando en justicia, no por sus actos, sino por la misericordia que ha encontrado en el Señor Jesucristo. Nadie se puede justificar delante de Dios, pero el Señor, el Padre, nos ve justos por medio del Señor Jesucristo. Al transitar por el camino de santidad, esta persona habla lo recto, habla lo correcto, habla con sinceridad, siendo también correcto en sus actos, honrado en todas sus acciones, en todos sus contratos y en todas sus operaciones de vida. Y todo esto es visto por los demás, pero también es honrado cuando no es visto por los demás. Honrado frente a testigos, pero honrado en lo secreto, porque Dios lo ve. Además de todo esto que hemos visto, una persona cercana de Dios no se deja influenciar por la salida fácil, por aquella salida tentadora, que esta salida puede ser con violencia o con sobornos. Es lo que leíamos acerca del cohecho. Y esta persona actúa de tal forma que incluso tapa sus oídos a lo que no quisiera oír. Cierra sus ojos a lo que no quisiera ver, o también a lo que no debe ver. Y mire cómo hace esas características el Señor en su palabra de una persona que está cercana a Dios. Toda la descripción anterior se hace evidente en una persona que quiere vivir y permanecer en santidad. Estas personas santas no aceptan cosas raras o engañosas. Se protegen sus oídos, sus ojos, sus sentidos y rechazan la maldad. Sean
en cosas sencillas de la vida, como cosas pasajeras también, pero también en cosas donde hay que tomar una decisión definitiva e importante en toda su manera de vivir. Y se deja ver en su comportamiento, porque al estar cercano de Dios, Dios también está cercana de él. Al contrario de una persona alejada de Dios, esta persona lejana de Dios está contaminada y es indiferente. Pero también conforme dice la palabra, Dios está alejado de quien está alejado de él. Hay un abismo grande que separa a Dios con el hombre que está alejado y se llama el pecado. Pero si miramos en ese contexto y si miramos de esa forma, también podemos observar que quien está cerca del Señor es una persona que está en santidad y es obediente. Quien está cerca del Señor es una persona que está en santidad y es obediente. Todo lo que acabamos de leer y todo lo que acabamos de explicar y todo lo que vimos de la forma en que se describe, lo podemos resumir en eso. Es una persona que anda en santidad y es obediente. Es el momento de valorar la cercanía al Señor. Quien estemos cerca del Señor, valoremos esta cercanía. Ya no se experimentará por parte de quien estemos cerca pasar por el fuego consumidor, ni nos asustarán las llamas eternas. Al contrario, ya se fueron alejadas, ya no estamos influenciados y ya no tenemos miedo porque no pueden llegar a nosotros, porque nosotros fuimos redimidos y transformados por la misericordia en la justicia del Señor, y ahora la bendición del gozo se siente por esa salvación. No hay miedo, hay gozo. Quien está cerca de Dios está habitando en el refugio de Dios, lo que dice el versículo 16. Habitando en esa peña inconmovible, como dice otra versión. Una peña, una roca, una montaña llena de roca o una sola roca, pero que nadie la puede mover. También está habitando allí en todo lo que es la presencia de Dios. Jesucristo es la peña inconmovible e inamovible. Y si la palabra dice que está en el refugio, que ese es el refugio de aquel que está cercano de Dios, quiere decir que está en la misma presencia de Dios de día y de noche. Y de día y de noche, y conforme dice el mismo versículo 16, va a recibir su provisión, su sustento, y no solamente en lo físico, sino también en lo moral y en lo espiritual. No solamente para el cuerpo, sino también para el alma y para su espíritu. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pero nos falta una última pregunta. ¿Quién o cómo puede estar una persona? ¿Cómo puede estar una persona frente a Dios? Y vimos, primero, puede estar lejana. Y vimos, segundo, que puede estar cercana. Pero ¿qué puede estar haciendo una persona frente a Dios? Sería una tercera pregunta. Puede estar cercana o lejana, pero ¿qué puede estar haciendo esta persona que esté cerca o esté lejos? Y conforme lo que hemos leído, sería nuestro tercer punto. Una persona puede estar frente a Dios, estar haciendo frente a Dios algo que es oyendo. Primero es lejana, una persona lejana. Segundo, una persona cercana. Pero estas personas cercanas o lejanas deben estar oyendo. Tanto como el que está lejos puede oír lo que Dios dice de su palabra en su palabra misma. Una persona que está lejos de Dios puede oír la palabra de Dios, pero la oye proclamada por nuestras bocas de nosotros, los que estamos cercanos
de Dios. Tremendo. Mire lo que dice el versículo 13, de aquí del capítulo 33 de Isaías. El versículo 13 del capítulo 33 de Isaías, leemos lo siguiente. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho. Y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Aquí no está simplemente hablando o dando un pensamiento el profeta Isaías. Aquí lo que es la palabra de Dios clara y directa. Es Dios hablando personalmente. Esta es la oportunidad para toda la humanidad. Para quienes están lejos de Dios, es la oportunidad de oír de lo que Dios ha hecho en toda la historia de la humanidad. Y esto, ¿cómo se da a conocer? Por el testimonio de aquellos que pasaron por todos los hechos transformadores de Dios y conocen el poder de Dios. Por eso los que están lejos pueden escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de los que están cerca, porque los que están cerca de Dios conocen el poder de Dios. Solamente los que han experimentado la libertad de caminar por el camino de santidad son los quienes han sido sanos de la inmundicia, de la maldad de su corazón y ya no tienen esa mente malvada, sino que al contrario, tienen esa mente renovada. Solamente aquellos que ya han sido renovados y caminando en el camino de santidad, solamente los redimidos son los que han podido recuperar las fuerzas de sus manos, de sus brazos caídos por estar evitando el soborno y el cohecho. Solamente ellos que son los redimidos pueden ver claramente ahora con sus ojos abiertos, y solamente aquellos que han sido redimidos pueden destapar sus oídos y escuchar correctamente. Amén. Para protegernos los que estamos cerca del Señor, cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos, nos protegemos de nuestros sentidos frente a la situación del mundo. Pero cuando yo quiero oír la palabra de Dios, tengo que ver y abrir mis oídos para que poder de la misma forma expresarle a los demás lo que yo he recibido de Dios. Los que están cerca de Dios son los que verdaderamente conocen el poder de Dios y conocen en su alcance, en su totalidad. Y son aquellos mismos que deben estar proclamando con sus bocas las maravillas, las señales, los prodigios que no solamente hayan visto con sus ojos abiertos, que no solamente hayan oído con sus oídos destapados, sino que también fueron experimentados en su propia vida, porque en su propia vida se ha manifestado el poder de Dios. ¿Y cómo se ha manifestado ese poder de Dios? A través de la transformación, de la regeneración y de una vida nueva. Pero, ¿cómo se llega a estar cerca de Dios? Porque hemos hablado de los que están lejanos y de los que están cercanos. Pero nos interesa averiguar más sobre esto. ¿Cómo se puede llegar a estar cerca de Dios? Y yo lo miro de la siguiente forma, y así como lo dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa es la forma como podemos estar cerca de Dios, oyendo su palabra y guardándola. No hay otra forma. Es oyendo la palabra de Dios. Es de la forma en que Dios me puede estar hablando y yo debería estar escuchando. Y se descubra de manera propia y personal para mí
en mi ser, el yo, escuchando, y más cuando me encuentro que el Señor Jesucristo lo viene diciendo desde el momento que estuvo aquí en la tierra. Mire lo que dice Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 21, que está totalmente relacionado a lo que estamos estudiando. Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Y si usted tiene la oportunidad de anotar, anótelo para que lo pueda estudiar más adelante. Sin embargo, lo vamos a leer. Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21, dice así. Vino a Nazaret. Ella está hablando, el autor, que es Lucas, está hablando acerca del Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesucristo vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, el mismo que estamos leyendo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto, el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Déjeme contarles algo, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amigo y conocido. Hoy también se cumple esta escritura para nuestras vidas. Hoy se cumple y siempre se cumplirá en el hoy de cada uno de nosotros, que el Señor Jesucristo viene por mí, vino por mí y está hoy por mí. Que el Señor Jesucristo me ha dado libertad, que el Señor Jesucristo me ha sacado de las cautividades, que el Señor Jesucristo trajo alegría a mi vida y ha sido el año más agradable, el instante más agradable para mi vida. Ya no vamos a estar cautivos del miedo de lo que vemos adelante de nosotros, porque a causa del pecado lo que vemos es muerte y destrucción. Ya no vamos a ver ese pecado que nos está llevando hacia un fuego consumidor. Ya no vamos a estar miedosos del futuro, porque sabemos que serán llamas eternas. El Señor Jesucristo viene hoy para sacarte a ti, y vino hoy para sacarme a mí de esas llamas y traerme en libertad y sacarme de las cautividades. Es el momento de acercarse a Dios, permitir que el Señor Jesucristo entre a tu vida, entre a su vida, y el poder del Espíritu Santo obre en todo su interior. Ya es suficiente dolor. Ya es suficiente padecer dolor, miedo y desesperación, de estar viviendo con ese temor, con esa angustia, de estar viviendo y morando bajo el fuego consumidor, y saber que lo que me espera en el futuro y para toda la eternidad son las llamas de fuego. Es hora. Es ahora. Es hoy, es tiempo de libertad, tiempo de redención y tiempo de salvación. Amén. Para terminar, quiero decirles esta frase para que quede en su corazón. Es mejor escuchar para estar cerca y no arder en la llama eterna por la indiferencia. Es mejor escuchar la palabra de Dios para estar cerca de Dios y no arder en la llama eterna por la indiferencia.
Oremos. Señor de gloria y majestad, hoy estamos delante de ti. Este es el tiempo, Señor, oh Dios, que has determinado para que pudiéramos participar de esta palabra y que tu enseñanza, Señor, haya entrado en nosotros. Ya es el tiempo, Señor, de alejarnos del miedo y de la angustia, de ver que mi vida está siendo consumida por un fuego, de ver que el fuego está consumiendo lo que soy, lo que quiero ser y lo que estoy esperando, Señor, oh Dios, que las cosas cambien. Ya es el tiempo que todo cambia alrededor mío y cambia alrededor de mi casa, de mi familia, de los míos, de mis conocidos, de mi entorno, Señor, oh Dios, de mis vecinos, de mi barrio, de mi vereda, de mi lugar, Señor, oh Dios, de mi pueblo, de mi ciudad, de mi nación. Ya es el tiempo, Señor, oh Dios, de que yo me acerque a ti confiadamente, conforme dice tu palabra, para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Señor Santo, sea tu gracia hoy sobre nosotros, porque no queremos estar más lejanos de ti. Hoy queremos estar más cercanos a ti. Incluso hoy queremos estar más adentro de ti. Porque la presencia de tuya, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas es sobre nosotros, dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Pero quien está cercano lo puede descubrir. ¿Cuántas veces hemos oído mensajes de tu palabra y hemos sido indiferentes? No nos llama la atención, no nos provoca, pero adentro hay algo que nos dice: ojo, cuidado, porque puede ser la última oportunidad, Santo. Es la última oportunidad para muchos de nosotros. Y rezo crembroyandersen, serendo. Con gemidos indecibles el Espíritu Santo gime por la salvación de las almas, gime por nosotros. Pero a veces nosotros somos tan indiferentes que no ponemos atención, no ponemos cuidado y seguimos de largo con el camino que nos está llevando a perdición, a muerte, a llamas eternas. Es el tiempo de salvación, es el tiempo de redención. Es el tiempo de estar cercanos a Dios para nunca más estar lejanos de ti, Señor. Señor, toca nuestros corazones hoy. Mira nuestras vidas hoy. Ten misericordia, Señor, oh Dios, porque a veces nos tardamos en entender, pero hoy queremos dar ese paso de fe y queremos decir: Señor Jesucristo, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de mi pecado y te pido, Señor Jesús, que perdones mi vida, que borres mi pecado y me ayudes a no volver a pecar, Espíritu Santo, para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Gracias, Señor Santo. Te alabamos y te adoramos, Señor. Si usted hoy está sintiendo algo en su corazón, vuelva a repetir esta oración. Si usted hoy siente algo en su vida, clame al Señor, porque el Señor está cercano a escuchar nuestra voz. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Santo Dios, aleluya. Te adoramos. Amén. Amén y amén. El pan de vida fue quebrado por amor, su muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti.
un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya. Recordaré tu promesa. Aleluya. La cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidaré. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Aleluya. Recordaré tu promesa. Así es, Señor. Gracias. Aleluya. La cruz nunca olvidaré. Oh, aleluya. Recordaré tu promesa. Aleluya. La cruz nunca olvidaré. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque hoy te queremos bendecir por tus bendiciones. Pero hoy a través de tu palabra, Señor, tú nos invitas a trascender, a que pasemos de bendecirte por lo que nos das, a que pasemos a bendecirte por lo que has hecho por nosotros y por quien está con nosotros, Señor. Hoy, Señor, presentamos estos elementos que son significativos para nosotros como iglesia, como tus hijos. Gracias por ese derroche de bondad y de amor con nosotros. Gracias porque hace 2000 años atrás mostraste lo que es amar. Gracias porque hoy al tomar la cena como iglesia junto con mis hermanos, en medio de esta circunstancia que vivimos, que no lo podemos hacer allí, Señor, en la sede de la iglesia, pero qué bueno saber, como dice tu palabra aquí en este pasaje que leíamos, que tu Espíritu Santo está con nosotros. Te pertenecemos porque nos compraste. Te pertenecemos porque nos sellaste con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Hoy te damos gracias
Gracias y te bendecimos, Señor, por salvarnos. Te bendecimos por perdonarnos. Te bendecimos, Señor, por darnos a tu Espíritu Santo para que viva y more en nosotros. Gracias. Bendice este pan, Señor, y bendice el pan que mi hermano ha preparado, Señor, allí en su casa para participar de la cena en este día. Porque este pan, Señor, representa el cuerpo de Cristo que fue partido, que fue entregado, que fue molido allí en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Hoy tomamos, Señor, esta cena, comemos este pan, agradecidos contigo por habernos amado, por habernos perdonado, por habernos rescatado de la esclavitud, hacernos libres y hacernos tus hijos, Señor. Bendice este pan y que al comer este pan, Señor, y tomar esta copa hoy, vida, la vida tuya venga a nosotros. Salud, la salud tuya venga a nosotros. Lo que tú ganaste, lo que tú compraste, esté en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Comamos del pan, amados. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Señor, en esta hora oramos, Padre, por todas las personas que están enfermas. Tu palabra dice, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades y llevaste, Señor, nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Padre, oramos por todos los hermanos que en esta hora están afectados en su salud, ya sea, Señor, por el COVID o por otra enfermedad, otra dolencia. Clamamos ante ti, Señor, para que tu poder, Espíritu Santo de Dios, intervenga allí en esa casa. Tu poder sanador se manifieste en ese hogar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, toda enfermedad, Señor, es reprendida. Toda dolencia, todo achaque es quebrantado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, glorifícate allí en ese cuerpo. Que la salud tuya toque ahora ese cuerpo. La vitalidad tuya bendiga a cada cuerpo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, oramos por nuestro hermano que está allí en la clínica, en el hospital. Oramos por aquellos que están hoy en una unidad de cuidados intensivos, Señor, para que tú te glorifiques, para que tú te manifiestes, Señor. Reprendemos la enfermedad, reprendemos el cáncer, reprendemos la leucemia, reprendemos la artritis, Señor. Reprendemos la úlcera, Señor, las enfermedades que han querido tocar la mente, Señor bueno.
Reprendemos, Señor, toda desestabilidad emocional. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, la depresión, la angustia, los ataques de pánico, Señor. Ahora mismo la sanidad tuya venga a la vida de tu hijo, de tu hija, con el poder que solo tú tienes, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate allí, muévete, muévete, Señor, en esa casa, muévete, Señor, en ese hogar, muévete, Espíritu de Dios, en esa vida, Señor, y glorifica a Cristo en medio nuestro, Padre. Oramos, Señor, por la vida económica de las familias, para que tú obres milagros también, Señor, para que tú te glorifiques allí en el área financiera, en el área laboral, en la vida económica de tu hijo, de tu hija, en tu iglesia, Señor. Opera milagros en este mes de noviembre, Señor, que podamos caminar contigo en victoria, que podamos caminar contigo en bendición, con la paz tuya, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que en este mes de noviembre, Señor, que comenzamos hoy, podamos vivir consagrados para ti, amándote, sirviéndote, Señor. Espíritu de Dios, guárdanos. Espíritu de Dios, ayúdanos. Acompáñanos en nuestro salir, acompáñanos en nuestro entrar, Señor. Danos la sabiduría para vivir, danos la sabiduría para decidir, danos la sabiduría para relacionarnos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendice las parejas matrimoniales, bendice los hogares en este mes, bendice las familias, Padre. La protección y el cuidado tuyo esté sobre tu iglesia, Señor. Oh Espíritu de Dios, te pedimos que tú obres allí en cada familia. Te pedimos que obres en cada corazón. Te pedimos que obres en ese matrimonio, que obres con esos hijos, que obres en esa casa, Señor, con el poder que solo tú tienes para obrar, Padre. Oh Padre, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en este día. Glorifícate, Señor, en este mes de noviembre. Consagramos este mes de noviembre para ti, Señor. Caminaremos contigo, viviremos contigo, viviremos para ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Así sea, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. De verdad es una palabra que toca nuestro corazón y nos lleva a pensar, ¿estamos cercanos al Señor? Y si estamos cercanos, de verdad estamos llevando a los que están lejos del Señor a que de verdad conozcan al Señor. De verdad es una palabra que nos confronta y fue algo muy hermoso hacer la oración de entrega, ¿no, amor? Para las personas Amén. que de verdad en este momento de pronto se sienten un poco lejanos de Dios. Amén. Volver a recibir al Señor en su corazón y decirle, Señor, esta vez es mi segunda inicio contigo. Ayúdame, Señor. Entonces, qué hermoso. Y hablando de nuestros anuncios, pues contarles que seguimos esta semana, martes y jueves, con la intercesión que inicia a las 5:30 de la mañana y vamos hasta las 7 de la A mañana. veces llegamos a las 7, pero estamos sobre las 7, sí. Y el día miércoles el ayuno, que va a estar desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, pero inician las grabaciones desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana más o menos. Y el día jueves tenemos pues nuestro servicio vía Zoom, donde todos como iglesia estamos unidos, orando y haciendo un conversatorio sobre la palabra del Señor. Es muy hermoso podernos ver cada 8 días y estar compartiendo. Entonces, qué hermoso que puedan estar. Y el domingo, que pues como siempre a las 10 de la mañana nos reunimos todos en el servicio para alabar, adorar al Señor y recibir de su palabra. Entonces, damos gracias a Dios por eso y tenemos para este domingo anuncios
importantes. Tenemos dos hermosas cumpleañeras de nuestra iglesia, Lucita Botero. Dios te bendiga, de verdad. Eres una mujer que ha sido columna de nuestra iglesia. Tu sonrisa cuando estábamos en la iglesia, Amén. trayendo a las personas nuevas, y de verdad es una bendición. Y Martica, Dios te bendiga. De verdad eres una mujer que llena nuestro corazón de alegría. Y el amor que tú pones por aprender cada día más de la palabra es una bendición. Entonces, vamos a orar. Voy a orar por Martica y por Lucía. Señor Jesús y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por Martica y Lucía. Padre, tú las amas, tú las conoces, Señor, tú tienes cuidado de ellas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú las guardes, Señor, y las protejas, Señor. Que en este nuevo año de vida, Señor, ellas sientan cada día más tu presencia, Señor, y que este nuevo año, Señor, seas tú guardándolas, protegiéndolas, Señor, y que año tras año, Señor, sean formándose en ellas, Señor, experiencias, vivencias contigo, Señor, para que puedan cumplir, Señor, el propósito a las cual tú las has llamado, Señor. Bendice y guarda a tus siervas, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. También hemos tenido varios estudiantes que se han graduado en esta semana y estamos confirmando nombres porque pues, y a ver si lo hacemos como algo o un recordatorio especial. Entonces no queremos adelantarnos diciendo quiénes fueron que se graduaron, pero entonces para la próxima semana vamos a decir quiénes bien se graduaron y un algo especial que lo que estemos pensando hacer. Amén. Amén. Entonces, pues Dios les bendiga, amada iglesia, y los dejamos con una hermosa alabanza del servicio y ministerio Kids. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén. Dios le dijo a Jonás: ve y predica a Nínive, pues se salvaría, nos rescataría. Era tiempo de hablar, era tiempo de hablar, Jonás trató de huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no paró. Tormenta que no paró.